Buenos días a todos. Bienvenidos al taller CQ. Como todos sabrán, que ya han pasado por varios talleres, vamos a tener un espacio de exposición y otro de unos más o menos 25 minutos y un espacio para preguntas de 20 minutos. Les pedimos que apaguen sus celulares o los silencien. Obviamente no se puede fumar en la sala. Y a la hora de las preguntas vamos a pedir que levanten la mano y se va a pasar el micrófono para que pueda salir en la filmación la voz. Este taller se nombra Universo del Biocontrol en los Sistemas Agropecuarios, a cargo del ingeniero Gustavo González Santa, ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Él tiene un posgrado en microbiología agrícola, es director en investigación y desarrollo de Rizobacter Argentina, profesor adjunto de microbiología agrícola de la Universidad del Noreste de la provincia de Buenos Aires, ha colaborado en la redacción de 2 capítulos de libros sobre su especialidad, es autor de numerosos trabajos de investigación como autor principal y en colaboración con diversos investigadores sobre la temática de bacterias simbióticas y fijación libre de nitrógeno. Lo dejo con Gustavo. Buen día, muchas gracias por venir. Hay algunos que son alumnos míos y se han animado a volver. Dios mío, no sé si felicitarlos, felicitarme o castigarlos por esto. El sadomasoquismo está mal. Bueno, no, lo que les quería comentar hoy, y es un poco la temática del día de hoy, es tratar de hablar del universo del biocontrol, que realmente hay una gran cantidad y una magnífica biodiversidad cuando hablamos de biocontrol. Y para darles una idea, me pareció interesante empezar la presentación. Estoy limitado en mis movimientos hoy, porque no me puedo salir del cono este. Cuando hablamos de biocontrol hablamos de esto, ¿no? Dicen que una imagen es mejor que 1000 palabras. Uno hoy en día tiene o puede echar mano de virus, bacterias, hongos, actinomicetes o sus metabolitos para controlar problemáticas que tienen que ver con la presencia de plagas, que tienen que ver con la presencia de patógenos, que tienen que ver con la presencia de malezas, de tal manera que existe una gran cantidad de microorganismos que hoy podemos utilizar y que nos permiten realizar el biocontrol de estas diferentes pestes, plagas o malezas que tenemos en nuestros cultivos. Y para tratar de poner un poco de luz a esto, me pareció que sería interesante, al menos como disparador de este taller, tratar de responder estas 4 preguntas. Y la primera de ellas tiene que ver con qué entendemos por biocontrol y particularmente con lo que comprendemos o entendemos por biofungicida. La segunda cosa es, bueno, ¿qué propiedades o características tiene que reunir un biofungicida para ser considerado potente desde el punto de vista agronómico? La tercera es la prueba ácida. Bueno, esto que funciona muy bien en el laboratorio, ¿qué pasa ante la práctica de campo, ante el lote y cuál es el impacto que esto ocasiona a nivel productivo? Y por último, tratar de compartirles cuál es la visión que tenemos hacia adelante de este tipo de tecnologías en un mundo en donde cada vez más la opinión pública manda, la opinión pública quiere comer más y mejor, y además quiere que se respete el medio ambiente, y este tipo de herramientas biológicas nos acercan a esa situación de poder darle respuestas positivas a los productores en cuanto a mantener los niveles de productividad a nivel de lote, pero al mismo tiempo dar una respuesta a la opinión pública que está requiriendo que esa producción sea realizada bajo condiciones lo más amigables posibles con el ambiente. Vamos con la primera. Y las definiciones son un poco tediosas, pero es importante tenerlas en cuenta porque nos contextualizan en el marco donde nos estamos moviendo. Y esta es una definición que a mí me gusta mucho, que es de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que cuando habla de biocontroladores señala claramente que son organismos naturales o modificados, genes o productos génicos, sorpresa, empleados para reducir los efectos de organismos indeseables y favorecer el desarrollo de cultivos, animales y microorganismos beneficiosos. Primera cosa,
Claramente, cuando hablamos de biocontrol, estamos hablando de microorganismos, generalmente lo asociamos con microorganismos nativos, pero no debemos asociar la modificación genética de esos microorganismos, que es muchísimo más fácil que en el caso de plantas o animales, por supuesto, y que nos permitirían potenciar determinadas acciones o determinadas funciones o capacidades que tienen estos microorganismos para lograr el objetivo propuesto, que sería el control de una determinada enfermedad, una plaga o una maleza. Pero también incluye dentro del biocontrol a los genes. Hoy en día sabemos que tenemos muchísimos genes en diferentes microorganismos. Solamente recordarle que en un gramo de suelo tenemos 10.000 millones de microorganismos y por lo tanto hay una gran cantidad de funciones que podemos extraer de esos microorganismos a través de los genes e incorporarlos en las plantas. De tal manera que claramente cuando hablamos de biocontrol no estamos hablando solamente de organismos vivos, no solamente estamos hablando de organismos nativos, sino que también estamos hablando de genes y estamos hablando de los productos génicos que de ellos se derivan. Y entrando un poco más profundamente en la temática del taller de hoy, cuando tratamos de definir biofungicidas, Enrique Monte de la Universidad de Salamanca tiene una muy buena definición y dice claramente que los biofungicidas son en definitiva microorganismos antagonistas y o sus metabolitos que intervienen o que introducidos en el patosistema nos permiten reducir el inóculo o disminuir la intensidad de la infección. Aquí también, cuando hablamos del concepto dentro de biocontroladores de biofungicidas, queda claro que estamos hablando de microorganismos, pero de los metabolitos también que ellos producen, que nos ayudan a lograr determinados controles. Y en los últimos años, ya yendo más al terreno, a la situación más a nivel de lote y de campo, hemos desarrollado una tecnología que así como estamos muy acostumbrados para los químicos, que sabemos cuál es el ingrediente químico, a qué concentración para controlar determinado patógeno, insecto o maleza tenemos que utilizar, tenemos que empezar a acostumbrarnos que esta misma filosofía la debemos aplicar para el caso de los microorganismos y para el caso del biocontrol, de tal manera que hoy les voy a comentar específicamente esta tecnología que tiene que ver con el desarrollo de un producto a partir de una tricoderma hertziano para el control de un grupo de patógenos que es propio de las semillas de trigo, con el objetivo de mejorar la implantación e impactar favorablemente en el rendimiento del cultivo. Esta tecnología forma parte de una plataforma en donde estamos desarrollando otro tipo de productos y experimentando con otro tipo de cuestiones para lograr controles de otros patógenos en otros sistemas, en otros patosistemas y con otros cultivos, obviamente. Pero respondidas entonces, o clarificada lo que es un biocontrolador, lo que es un biofungicida y lo que es una tecnología de uso concreto, ya no son cosas que hacemos en el laboratorio, en la cámara de crecimiento o en el invernáculo, sino que las llevamos a campo y la evaluamos a campo. Cuando tenemos que evaluar o caracterizar o darle propiedades específicas a un biofungicida, nosotros siempre hablamos de 14, pero hoy me dijeron 20 minutos, por lo tanto voy a hablar de 5 que me parece que son las más importantes. Y estas tienen que ver con la estabilidad genética, tiene que ver con el control de patógenos, con la facilidad de aplicación, y acá es una disrupción importante porque yo puedo tener buena ciencia, buena técnica, pero si no la aplico no se la transforma en tecnología y por lo tanto no es posible usarla. Y además esto no tiene que venir a reemplazar nada, sino que tiene que venir a agregarle valor, por lo tanto el elemento de compatibilidad con químicos y productos biológicos que se aplican a las semillas también es importante evaluarlo. Y un tema que aquí realmente los biocontroladores en general y los biofungicidas en particular se separan bastante de los químicos y le agregan valor al sistema, es que los mecanismos de acción son múltiples. Por lo tanto, no hay un único mecanismo de acción, como puede ser con un ingrediente activo específico, sino que son múltiples los mecanismos de acción y por lo tanto la posibilidad de generar resistencia es un poco compleja o prácticamente imposible. Yendo en cada una de estas cosas, no los quiero aburrir con biología molecular, pero es muy importante para nosotros, así como cuando uno hace síntesis de un producto químico, saber cuál es su forma, su fórmula, cuál es su composición.
para nosotros es muy importante que el bicho, para ponerlo más en criollo, que utilicemos, sea siempre el mismo bicho, porque de esa manera sabemos que tiene la misma virulencia y que produce el mismo control. Por lo tanto, periódicamente lo que nosotros hacemos son estudios, cada 2 años aproximadamente, de la estabilidad de ese microorganismo para que nos siga entregando la misma prestación que queremos que nos entreguen. Por lo tanto, en lugar de ir a un HPLC para determinar cuál es el ingrediente activo químico, vamos a algunas herramientas de biología molecular, vemos la secuenciación y decimos, que era esto, realmente sigue siendo esto y sigue produciendo este control. La segunda cuestión, como les comentaba, y en paralelo con los químicos, hay grupos de químicos que controlan determinados patógenos, hay determinados fungicidas químicas que controlan determinados patógenos y también hay determinados biofungicidas que controlan otros tantos. Y en este caso, sin lugar a duda, los 3 patógenos de trigo más importantes son Bipolaris, Dreslera y Fusarium. Y en esto las cosas son un poco distintas en cuanto a su evaluación, porque lo primero que hacemos es, poner a competir los muchachos buenos con los muchachos malos y vemos que el bueno, que es el verde, le gana en el desarrollo a los patógenos. Lo de la izquierda son los patógenos, lo de la derecha es el patógeno enfrentado con la Trichoderma hertzianum y vemos claramente que la tricoderma le gana la jugada y cubre y controla el patógeno. Pero esto es 1 a 1. ¿Qué pasa cuando en este sistema introducimos a la semilla? Y en la semilla que está cargada de patógenos. Bueno, en este caso también lo que hacemos son blotter test y evaluamos a ver cuál es la eficiencia de control cuando utilizamos este biocontrolador Trichoderma hertzianum sobre diferentes semillas de trigo que tienen la presencia de estos patógenos. Y finalmente la cosa se complica y hay que evaluarlo a nivel de terrina para decir, esta interacción entre patógeno, biocontrolador o biofungicida y la planta produce un efecto detrimental, mejora la situación, controla los patógenos y aquí evaluamos en estas fotos cómo es el impacto positivo. Los de la izquierda son los testigos sin tratamiento y los de la derecha son los tratados y vemos que hay un efecto interesante en cuanto a la implantación, en cuanto al desarrollo y en cuanto al control de los patógenos. No obstante eso, que son, como les dije, los patógenos más importantes del cultivo de trigo, existen otros 2 patógenos que cada vez los vemos menos en el campo, pero sin embargo vale la pena evaluarlos porque su fisiología es un tanto diferente a los de los anteriores. Estos son básicamente los carbones, Tiletia y Ustilago, y también los ensayos que se realizan con esto son muy específicos y vemos que hay una disminución importante de los patógenos respecto del testigo con un comportamiento muy similar al de los químicos tradicionales que utilizamos para el control del patógeno. En definitiva, cuando hablamos de control, logramos un buen control de los patógenos tradicionales y de los carbones utilizando este biofungicida. Pero les dije también que esto, si no es aplicable, no se transforma en tecnología. Y afortunadamente, para aplicarlo, utilizamos las técnicas que normalmente tenemos en el campo para un tratamiento de semilla convencional. Acá no hay que agregar nada diferente a lo que estamos acostumbrados a usar, cambiará la dosis, sí, tendremos que tener algunos cuidados. Estos microorganismos tienen una ventaja relativa respecto de otras bacterias con las que estamos acostumbrados a trabajar, que son muy sensibles a la luz ultravioleta. Esto se debe hacer en condiciones controladas, pero se puede manejar con un poco más de relax, porque no son tan sensibles como es el caso de las gram negativas, de tal manera que simplemente mostrarles que el proceso de tratamiento no tiene nada extraño, sino que es el convencional y habitual. Y otra historia no menor es, si yo estuviera sentado ahí, pensaría, o al menos lo pensé desde el principio, cómo se va a comportar un hongo, que es Trichoderma hertzianum, cuando lo aplico con un fungicida. Digamos que la lógica indica que no debería funcionar. Afortunadamente, con esta formulación en particular, y por el tipo de propágulos que tiene esta formulación, y por la combinación de hifas, conidios y metabolitos que tiene la formulación, nosotros logramos una eficiencia de control adecuada y logramos una supervivencia adecuada, de tal manera que no existe una afectación negativa del fungicida sobre el biocontrolador.
Y cuando vamos también a evaluar qué es lo que ocurre con otros tipos de microorganismos PGPR, como Pseudomonas, Hospirillum, etc., y las tricodermas, vemos que tampoco existe una interacción negativa de unas sobre la tricoderma de estos del biocontrolador sobre las PGPR, ni de las PGPR sobre el biocontrolador. Por lo tanto, desde el punto de vista del valor aditivo de la tecnología, también estamos en óptimas condiciones. Y este es el último punto que quería compartirles, el modo de acción. Y generalmente, como les decía, en el caso de los químicos tenemos modos de acciones específicos. Aquí lo interesante es que tenemos diferentes modos de acción. Por lo tanto, el surgimiento de resistencia es muy complicado. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros con las tricodermas lo que logramos es un control por inanición, o sea, la tricoderma crece muy rápido, puebla muy rápido, se desarrolla mucho en la rizósfera de las plantas, y esto hace que extraiga nutrientes que no pueden ser utilizados por los patógenos. La segunda cosa tiene una acción de micoparasitismo importantísima. Concretamente, ustedes pueden ver acá en estas fotos de microscopía electrónica, las flechitas. Ahí lo que ocurre es el hongo tiene una especie de sopapa en la punta, que se llama como una especie de apresorio. El hongo, en este caso el biofungicida, rodea a las hifas del patógeno, entra, las parasita y las destruye, y esto es gracias a que tiene un gran complejo enzimático muy diverso, de celulasas, quitinasas, bueno, que tienen que ver con la estructura de las paredes celulares de los hongos. Y la tercera en cuestión tiene que ver con los antibióticos que producen. Y aquí, cuando estas formas extrañas que se ven, y muy variadas, no solamente producen antibióticos, sino que la cantidad y el tipo de antibiótico que produce es muy distinto, por lo tanto el efecto de control es más que interesante. Cuando combinamos las tres, porque logramos efectos positivos con una de ellas en forma individual, con cada una de ellas en forma individual, pero el efecto es mayor cuando las combinamos en su totalidad, es que conseguimos un excelente control que además tiene la propiedad de persistir en el tiempo por cuanto el microorganismo se instala sobre la rizosfera de las plantas. Pero le dije también que acá lo que vale es ver cuál es el impacto bajo condiciones productivas. Y hemos hecho en los últimos años una gran cantidad de ensayos. Hemos evaluado, aquí les traje solamente dos de las variables que hemos evaluado: número de plantas, stand de plantas y también el rendimiento. Hemos visto que en el caso de stand de planta en diferentes lugares logramos, respecto del testigo químico convencional, este es un difenoconazole más mefenoxam, un incremento en el número de plantas interesantes, de tal manera que estamos conformes con que la tecnología que introducimos de biofungicida se comporta de manera similar o incluso un poco superior a la tecnología convencional de químicos para este tipo de patógenos estudiados. Cuando vamos al tema del rendimiento, también comparado con el testigo químico de difeno más mefenoxam en diferentes lugares del país, tenemos un impacto en el rendimiento interesante, que no solamente se debe al efecto de control del patógeno, sino también que estos microorganismos tienen propiedades aditivas que aumentan el valor. Concretamente, algunas de ellas tienen que ver con la producción de fitohormonas, entonces aumentan el desarrollo radicular y aumentan consecuentemente la exploración de suelo y disminuyen los estreses, es decir, vuelven a las plantas un poco más resistentes a condiciones de estrés hídrico y por pH, de tal manera que logramos en definitiva similares rendimientos e incluso un poco por encima por estas propiedades aditivas que tienen los microorganismos. Y no conforme con nuestras evaluaciones, siempre es bueno tener un testeador independiente para saber si estamos yendo por el buen camino, de tal manera que también hicimos durante un periodo importante de años con diferentes cintas en diferentes lugares, con algunas universidades, y vimos en definitiva que cuando comparábamos la ausencia de tratamiento de semilla respecto del tratamiento biológico, teníamos un impacto en el rendimiento interesante que a nivel de lote de producción, este 11%, casi 12%, hace atractiva la tecnología. Dicho esto, les dije cómo definíamos biocontrol, biofungicida y qué tecnología teníamos para una determinada problemática
de enfermedades en trigo. Les comenté cuáles son las cuestiones más importantes que tenemos que tener para caracterizar y dar las propiedades de lo que es un buen biofungicida. Hablamos de los impactos positivos agronómicos que tenemos con esta tecnología, pero quería tal vez inducir a pensamiento y a la discusión posterior a través de estos comentarios, ¿no? que es lo que estamos pensando en estas plataformas. Y si nos ponemos a pensar un poco, en algunas de ellas tienen que ver bastante con la filosofía que utilizamos para selección de nuevos químicos, pero en este caso, en lugar de hablar de químicos, hablamos de microorganismos y de sus metabolitos para obtener ese control que queremos de la determinada enfermedad o grupo de enfermedades que están instalados en un determinado patosistema. De tal manera que creemos que en el futuro tenemos que profundizar y mucho los consorcios microbianos, así como vemos cada vez más fungicidas químicos que tienen 3, 4, 5 moléculas. Bueno, aquí también estamos viendo que existen diferentes microorganismos que tienen comportamiento diferencial frente a determinados o diferentes patógenos y que algunos de ellos son eucariontes, pero algunos de ellos son procariontes, es decir, son hongos, varios de ellos, varias tricodermas, Glioclaudium, pero también existen también una serie de bacterias que nos pueden ayudar en este sentido, Streptomyces, en fin, Pseudomonas otras, de tal manera que tenemos que compaginar e ir buscando la combinación perfecta entre esa gran biblioteca de patógenos que tenemos y esa gran cantidad de microorganismos antagonistas o biofungicidas que tenemos para ver cómo podemos combinarlos y sacar la mejor combinación. El segundo aspecto que también desde el punto de vista agronómico es clave es buscar tiempos de preinoculación, ¿no? El tiempo es dinero, ¿no? Dicen los anglosajones. Acá también pasa. Entonces, la idea es ver cómo podemos aumentar los periodos de preinoculación, porque no debemos olvidar que a pesar de que estos microorganismos son bastante rústicos, estamos hablando y estamos trabajando de un ser vivo, por lo tanto hay que cuidarlo y tomar diferentes estrategias de manejo. La tercera cosa a no descuidar es el valor agregado que tienen ellos mismos, ¿no? Y que muchas veces nos dan sorpresas más que agradables, porque en definitiva podemos obtener un valor agregado de las tecnologías que están fundamentalmente, en este caso de los biofungicidas, en dos grandes áreas. Una que tiene que ver con la promoción de crecimiento, que ya les comenté, por la acción fitohormonal, pero otra muchísimo más interesante, que está vinculada con algo que estamos empezando a entender de a poco, que es el sistema inmunológico de las plantas. Cuando hablábamos de esto hace 7 años atrás, bueno, ya a mí me tocaría el borda, ¿no? La locura total. Las plantas no tienen sistema inmunológico porque estaba metido en la cabeza el sistema inmunológico animal, básicamente, o humano. Ahora empezamos a ver que este sistema inmunológico en las plantas tiene razón de ser. Primero se estudió bastante lo que tenía que ver, bueno, no me voy a profundizar mucho en esto, todo lo que tiene que ver con el ácido jasmónico y el etileno y demás. Indirectamente, porque se quería saber cómo podíamos retrasar la senescencia, y después se vio que había otras vías que tienen que ver con el salicílico, y bueno, y ahí hay dos siglas en inglés, que es el ICR, que es Induced Systemic Resistance, y el SAR, que es otra expresión que tiene que ver Systemic Acquired Resistant, que son diferentes maneras en que la planta puede aumentar su inmunología. Dicho de otra forma, concretamente lo que hace la práctica agronómica, esto nos permite, a través de estas tecnologías de biofungicidas, no solamente aumentar la eficiencia de control, aumentar a través de la acción PGPR el desarrollo radicular, sino también predisponer a la planta a estar mucho más fortificada frente a un determinado patógeno. Y finalmente, dentro de nuestra plataforma estamos también viendo que podemos utilizar estos bichos para controlar enfermedades foliares. No es tan fácil, no es París, pero qué sé yo, estamos trabajando en eso. El tema particular, les cuento, como esto es taller, yo me puedo permitir, y como estoy en el área técnica, no tenemos ningún comercial acá, ¿no?
tenemos que, en el caso de los fungicidas de aplicación foliar, generalmente uno busca mucha persistencia, y bueno, ese es un desafío interesante respecto de las formulaciones, porque una cosa es mantener algún tiempo en contacto con la luz ultravioleta microorganismos, y otra cosa es mantenerlo mucho tiempo, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, bueno, pero ahí estamos despuntando algunas cosas en colaboración con la Universidad de Rosario que suenan interesantes. Esperemos que más adelante podamos darles alguna novedad sobre el particular. Dijimos entonces, a forma de conclusión, que con estas tecnologías aseguramos estabilidad genética, aseguramos control de patógeno, tenemos fácil manejo y tenemos varios mecanismos de acción y aumentamos número de planta y rendimiento. Y una cosa que me parece también, para disparar pensamiento, que es interesante, en general los americanos son bastante medidos en este tipo de cosas ambientales, bastante conservadores y son los principales usuarios de químicos en el mundo. Sin embargo, la EPA, esto es de hace 2 años atrás, salió a decir, ¿no?, con todo lo que significa decir esto en un país en donde la industria tiene un peso relativo muy grande, la industria de agroquímicos, que en definitiva los pesticidas biológicos pueden fomentar el desarrollo de la agricultura no sustentable, rentable, ¿no? Entonces se abre una posibilidad concreta en el país donde tal vez haya mayores focos de resistencia relativa a la utilización de tecnologías más amigables con el medio ambiente, a poder utilizar este tipo de tecnologías, y hasta el mismo vicepresidente, ex vicepresidente de Clinton, Al Gore, ha dicho en relación a este tema que la dicotomía entre desarrollo y sustentabilidad es falsa, refiriéndose casualmente a este tipo de cuestiones que tienen que ver con la utilización de herramientas biológicas que nos permitan controlar problemas concretos, en este caso de patógenos a nivel de campo. Bueno, gracias y pasamos a las preguntas. Muy bien, abrimos el espacio de preguntas. Recuerden levantando la mano y le alcanzamos el micrófono. Sí, buen día. Yo soy de Nitragina, así que sufro los mismos problemas y quería preguntarte... No sos comercial, ¿no? No, soy técnico. Bien. No, pero ¿qué opinabas? Porque a nosotros nos cuesta imponer microorganismos promotores de crecimiento que sabemos que funcionan, que están probados y qué sé yo. ¿Cómo ves que esto, ves una necesidad de los productores o nos va a pasar lo mismo que con los promotores de crecimiento que funcionan pero nadie los usa? Mira, yo creo que acá corremos con una ventaja relativa interesante porque de alguna manera estamos hablando de sustituir una tecnología preexistente. En el caso de los promotores del crecimiento, particularmente tanto con la pseudomona nuestra como la Z39, que ustedes tienen convenio con INTA, nosotros introdujimos esa idea de promoción del crecimiento, pero fue una idea disruptiva, o sea, nos vino es una opinión personal y absolutamente opinable lo que digo, pero me parece que en el caso de los biofungicidas en particular, o todo lo que tenga que ver con el biocontrol, nosotros estamos dando a una problemática existente una visión distinta con un impacto agronómico similar. Por lo tanto, me parece que la apertura para la adopción de tecnologías que son más amigables con el medio ambiente y que gracias a la evolución que ha habido en el desarrollo tecnológico, fundamentalmente a nivel de formulación y de proceso industrial, hace que la apertura en general de los productores, yo me incluyo, sea mayor porque podemos echar mano de una herramienta, como decía, biológica, más amigable con el ambiente, que en parte puede sustituir la utilización de algunos químicos. Y la otra cuestión que no me parece menor, hoy cuando vemos para atrás y empezamos allá por ya me da vergüenza hablar de cuántos años pero digamos, Dove Reiner descubre, ¿no? Yo estudié allá con ella, Dove Reiner es, digamos, la madre de las PGPR en general, de la zospirina en particular,
En el año 79 surge esto por un problema de crisis del petróleo y bueno, fue creciendo, pero ahora no es una demanda la utilización de productos biológicos solamente de las compañías, de algún tipo de grupo particular que esté, digamos, con un estado más afín a la utilización de alternativas biológicas, sino que es la opinión pública. Yo creo que en el corto plazo, cuando querramos exportar, se nos va a pedir en qué condiciones lo estamos haciendo y en qué condiciones estamos produciendo, y consecuentemente eso le va a agregar un valor. Pero lo fundamental, de nuevo, creo que este tipo de tecnologías son más fácilmente comprensibles porque van a atacar y resolver un problema preexistente que conocen los productores y que le estamos acercando una alternativa más amigable con el ambiente. Bueno, buen día. Acá. Una consulta, no sé si está medido, si de alguna manera la fertilización, la alta fertilización nitrogenada cerca de la semilla afectaría el ambiente de los microorganismos en general, no particularmente de este. Sí, el mundo de la fertilización es un mundo en sí mismo. Concretamente, bueno, vos sabés, ¿no? Cuando se utilizan fertilizantes nitrogenados, la reacción ácida es importante. El tema de la siembra en sí mismo, de separar el fertilizante de la semilla, es importante, pero si eventualmente, en este caso particular de trigo, de aplicación de nitrógeno en semilla y acidificación del suelo, imaginemos por un momento una semilla tratada con una tricoderma, ¿no? Que es sembrada y que uno le aplica nitrógeno y que la reacción del suelo tiende a la acidificación. La buena noticia es que tricoderma se comporta bien a pHs ácidos. Entonces, su supervivencia, ¿es ideal que yo baje drásticamente desde el punto de vista agronómico el pH del suelo en el lugar donde están haciendo la semilla? No. Si lo veo mucho más sesgado desde el punto de vista del microorganismo en particular, si tuviese que elegir un ambiente para que sobreviva tricoderma, en lugar de irme a un ambiente alcalino, ellas prefieren más, particularmente Hertzianum, ambientes más de tipo ácido. Por lo tanto, desde el punto de vista de la asociación con la raíz no habría ningún problema, y desde el punto de vista del crecimiento y el desarrollo de la planta tampoco. Hola, buen día. Acá. Tengo dos preguntas que están muy relacionadas. Acá es solamente una por vez. Están relacionadas. Usted mencionó que en los ensayos que hicieron hay un cambio tecnológico, un incremento tanto en stand de plantas como en rendimiento de más 6%, más 4%, y en el mejor de los casos más 11%. ¿Cuál es el impacto tecnológico que se puede esperar de estos tipos de productos de acá a un futuro cercano? Y cuál es en realidad el costo-beneficio, y eso está también relacionado con el comentario anterior, de por qué los productores no lo aplican. Puede ser que el impacto, tanto en rendimiento, no sea justificable para aplicarlo. Mira, como la experiencia previa, acá voy a hacer casi una digresión filosófica, no ex cátedra como hace el Papa, sino, digo, ¿qué problema tenemos yendo y ya entrando en el barro del taller? Nosotros tenemos un pecado original, ¿no? Las PGPR, como bien decías, se quisieron introducir en el mercado, se obtuvieron resultados medibles, pero que como era una tecnología novedosa y no vino a reemplazar otra tecnología, y vino generalmente a cultivos, que eso me olvidé de comentarte, que el productor ya hacía desde mucho tiempo atrás, entonces no fue interpretado, incluso hoy no es interpretado el valor que agregan. Distinto fue el caso de la soja, donde la soja vino con todo el paquete, ¿no? Y no hubo cuestionamiento de inocular a la soja, porque esto venía que hacerlo, era paso 1, paso 2, paso 3. Bueno, el paso 1 era inocularla
y se acabó la historia. En el caso del trigo, que es donde trabajamos más fuertemente, con el caso de las PGPR, bueno, en ese caso en particular era un cultivo que todos los productores sabían hacer, que todos la tenían clara, que bueno, etcétera, etcétera, y por lo tanto el agregado de una tecnología de este tipo yo creo que es más una cuestión sociológica que de otra cosa, de otra índole. Esto lleva a que haya como un pecado original y entonces la percepción que hay en general de este tipo de productos es que no son tan eficientes como los químicos. Ahora, si yo te dijera que en lugar de tricoderma hertziano y de biofungicida, yo estoy haciendo una formulación que proviene de una fermentación que te genera pironas y pentaboles, que son 2 antibióticos y que además tiene una relación balanceada de celulasas, quitinasas, proteinasas y glucanasas, ¿no? Capaz que la llegada al, digamos, al receptor final, tal vez, no sé, no es mi especialidad, ¿no? Pero me parece que en la comunicación, pero me parece que tal vez eso es lo que estaríamos entregando, y hay un problema de la comunicación del mensaje, ¿no? En el mensaje me parece que claramente hay una comunicación, hay un problema en la comunicación, porque realmente, y esto no es una cuestión que nosotros veamos de que tiene impacto positivo, sino que vemos también que existen otros grupos de trabajo que han tenido iguales resultados o con otro tipo de acercamientos, de tal manera que yo te diría, tenemos un problema del pecado original y entonces si tenemos pecado original significa que, bueno, algo habrá hecho, pero la segunda cosa creo que tenemos un problema en la comunicación del mensaje, ¿no? Que tal vez si nosotros nos dirigiéramos a la composición de la formulación y le revistiéramos esto de un comunicado químico, tal vez podríamos tener más suerte, pero es una discusión que yo, es simplemente una aproximación a la cosa. Lo que sí te puedo decir es que a diferencia de lo que ocurría hace un par de años atrás, o tal vez un poco más, hace 3 años atrás, el secreto está no en encontrar un microorganismo que controle un determinado patógeno. El secreto está en buscar una formulación que resuelva un problema. Y hoy, afortunadamente, hemos desarrollado formulaciones que nos permiten obtener ese objetivo. Tal vez en la comunicación, y en algún punto acuerdo con vos, ya la predisposición a hablar de microorganismos para resolver, como concepto general, hablar de microorganismos para resolver problemas agronómicos, está en el inconsciente colectivo, si querés, como que no son tan eficientes, que no son tan buenos, pero yo le doy un dato nada más. Ustedes deben conocer un producto que se llama, bueno, la droga es metalaxil, mefenoxan, hay diferentes nombres comerciales. ¿Les suena ese producto? Maxine o Apron, para darle nombre comercial. Hay un componente de ese producto que es el fluoxonil. El fluoxonil fue extraído, es un metabolito producido por una Pseudomonas fluorescens. Muy poca gente sabe de eso. Y sin embargo, estamos utilizando, por eso vuelvo al concepto primero de biocontrol, que no debe restringirse solamente al microorganismo per se, sino también al metabolito que produce, a la molécula que produce, que es la que en definitiva produce el control. Entonces, evidentemente tenemos un problema de comunicación y que hay que trabajarlo, sin duda. Hola, buenos días. Sí, si se aplican biocontroladores directamente al suelo y si estos colonizan el suelo y pueden perdurar hasta la próxima campaña. ¿Cuál es la palabra que los agrónomos aprendemos el primer día cuando entramos a la facultad? Depende. Depende. ¿Se puede aplicar al suelo? Sí. De hecho, nosotros tenemos trabajos de inoculaciones en la línea, inoculaciones de cobertura,
Lo estamos trabajando, esto no se lo cuenten a nadie, menos a mi jefe. Estamos trabajando con esclerotinia, por ejemplo, ¿no? Para ver si podemos reducir las poblaciones de esclerotinia y sclerotiorum en algunos lotes que estamos que tenemos y estamos trabajando en colaboración con algunos centros de investigación. O sea, la respuesta, la primera parte de la pregunta es sí, se puede aplicar en la línea, se puede aplicar consecuentemente directamente al suelo, se aplica al suelo y estamos viendo cosas interesantes en lo que hace al control de un patógeno complicado como Sclerotinia sclerotiorum en condiciones extensivas de campo. La segunda parte me perdí, ¿cuál era? Sí, de esa me quiero olvidar. Mira, el tema es así. El suelo, si la pregunta es, ¿queda para el otro año? La respuesta es sí. Si la pregunta es, ¿queda suficiente para el otro año para lograr el mismo efecto que yo logré con la inoculación del año? La respuesta es no. Vos imaginate, como decíamos creo en parte de la presentación, que tenemos en un suelo 10 a la 10 microorganismos por gramo de suelo, 10.000 millones de bichos por gramo de suelo. Un gramo de suelo es una cosita así, una bolita de suelo así. Esos bichos, ¿no?, como cualquier ser vivo, va a luchar porque no lo desplacen de su nicho ecológico. Al principio, cuando nosotros colocamos este microorganismo sobre la semilla, se produce un efecto conocido como la ley de masa. Yo pongo mucho, ¿no?, en un ambiente y desplazo al resto. Pero a medida que pasa el tiempo, y además que no tengo la fuente de energía permanente que significa el exudado radicular, que son esas raíces de las plantas que nos están brindando, o que le están brindando, en este caso a la tricoderma, suficiente energía como para sobrevivir y multiplicarse e instalarse, cuando se va mamá planta, cuando cambia ya el flujo fuente-destino de hidratos de carbono y empieza a bajar la cantidad de hidratos de carbono a la zona rizosférica, los bichos que están en el suelo, que están mucho más acostumbrados a ese ambiente, que son mucho más recalcitrantes y que tienen una gran capacidad de adaptación, comienzan a poblar nuevamente ese lugar y disminuye la cantidad de microorganismo inicial que yo coloqué. Entonces, un poco la respuesta sería, sí, queda para el otro año, pero no queda suficiente como para lograr el efecto buscado de permitir un control de patógenos como el que nosotros queremos. Hola, buen día. Feliz día, Gustavo. Vos juntaste, no sé si lo dijiste exactamente, pero yendo directamente a la acción biofungicida, en stand de plantas seguramente lo midieron. Te hago la misma, es una sola pregunta con varias. ¿Midieron o vieron la interacción con variedades o efectos de estrés? O sea, ¿cómo lo vieron funcionando? Una cosa es toda la información previa que había científica y ahora ya el producto real. Sí, sin duda. Mira, nosotros lo que hicimos, en primer lugar, fue ensayarlo en diferentes agrorregiones del país, ¿no? Entonces, en los lugares, en los resultados de ensayos que vos ves, a ver, voy para atrás un minuto. Primero, nosotros lo que hicimos fue, durante 3 años consecutivos, bajo condición ceteris paribus, o sea, manteniendo todas las variables controladas, probamos en 3 sitios, que son 3 campos experimentales que tenemos, las mismas variedades, con el mismo manejo. Lo único que cambiaba era la población de patógeno en el suelo y la calidad del suelo y de la condición agroclimática. Cuando vimos que en condiciones con todas las variables controladas esto funcionaba y que teníamos consistentemente más número de plantas, dijimos, bueno, este es el momento de llevarlo a diferentes lugares. Y lo que hicimos fue 2 cosas. Por un lado, hicimos ensayos a nivel de nuestra área de desarrollo específica, en donde ahí podemos controlar un poco más el tipo de variedades que utilizamos, el tipo de manejo que hay. Y después, a nivel de nuestro servicio técnico, lo chequeamos
con las condiciones promedio del productor, para ver si esto que me daba con una variedad que yo estoy utilizando en mis lotes, en mis campos experimentales y que yo había podido manejar y controlar en los lotes de desarrollo, también se daba cuando esto iba a las manos del productor. Y esos son los resultados que obtuvimos, tanto en todas las localidades que yo mostraba, de los ensayos hechos por nosotros, como en todas las localidades que se hicieron con INTA, no hubo una predeterminación ni de variedad ni de manejo, sino que nos adaptamos al manejo y a la variedad que había en el lugar, desde la fecha de siembra, la variedad, el manejo de la fertilidad y el manejo integral del cultivo fue propio de cada una de las zonas. Entonces ahí nos quedamos tranquilos de que la cosa funcionaba en diferentes ambientes. Bueno, no tenemos más tiempo, así que muchas gracias por participar de este taller y agradecemos a Gustavo.